Al menos una vez al año hay que revisar y eventualmente ajustar la jarcia firme del velero. En este video le mostramos lo que hicimos nosotros en el Blue Moon al inicio de la temporada 2024. Primero sacamos todas las protecciones que tenía de cinta y de sellador para limpiar bien con agua dulce. Con mucha agua dulce hay que sacar todas estas cuestiones de óxido y sobre todo arena y sal que tiene el herraje, para que al ponerlo, al poder roscarlo, no se lastime. Es muy importante eso. Y el otro, que al lavar permite detectar situaciones como esta, que esto empezó a girar, digamos, y está, digamos, muestra claramente que esto se está aflojando, ¿no? Bueno, luego de retirar las chavetas, se coloca una cinta aisladora, un filete por encima del límite. Así sabemos para qué lado realmente estamos ajustando. Es muy importante colocar esta cinta porque no todos tienen el mismo sentido de giro. Y ahora con la llave y un destornillador ajustamos. Se le coloca una chaveta nueva. La chaveta se gira para que no vaya a girar y volver a desarmarse. Se la pone equidistante. Ahí se ve la cabeza de la chaveta. Y ahora vamos a ponerle una cinta para que nada se enganche, pero además ayude a quedar fija en el lugar. Una vez que está eso, le agregamos un poco de silicona para que no se enganche nada. Y listo. Con un poco de agua la entrolijamos. Listo. Sacamos la foto de la relinga, ajustamos la foto con mínimo zoom para que salga todo. Y ahora vamos a analizarla. Repasamos toda la relinga. Bueno, acá incluso nos ayudamos con la sombra de las banderitas y de la jarcia. Acá vemos una curvatura en la cruceta superior. Una curvatura acá, perdón. De este lado. Un empuje, digamos, desde el lado de estribor. O sea, la concavidad está para estribor. Y acá en la cruceta inferior se ve la concavidad para el lado de babor, con lo cual requeriría un esfuerzo para contraer esta parte y que el palo se enderece en esa parte. Es imperceptible, pero es una cuestión de prueba y error. Hay que subir, ajustarle 2 vueltitas, volver a bajar y volver a hacer esta prueba hasta que quedemos conformes. Vamos a hacer eso. A subir al palo. Vieron el palo, lo acabo de subir. Está un trabajo bastante incómodo. Subimos con la silleta. Por suerte tiene escalones, el Blue Moon. Bueno, este es el ajuste medio de babor. Se ve que es con otro sistema, con tornillos y no con chaveta. Así que vamos a tener que bajar a buscar el destornilladorcito.
Además se nota que este de babor está mucho más casado por la distancia que el de estribor, suponiendo que se han hecho del mismo tamaño, ¿no? Los dos obenques medios. Bueno, ahora observamos el de estribor, también es con tornillos, el otro tornillo lo tiene del otro lado, pero se nota claramente que este está mucho más suelto, coincidiendo con el análisis que hicimos previamente. Ahora vamos a ajustarlo y después volvemos a sacar la foto. Bueno, acá vemos que la rosca del obenque medio entra 5,6 centímetros. En cambio acá la rosca del obenque medio de estribor entra 4,5 centímetros. Hay casi 1 centímetro y 1 milímetro más casado del otro lado, que en realidad es por 2, porque es doble, ¿no? De los dos lados. Suponiendo que los dos cables fueron hechos exactamente iguales, deberían estar al menos parejos. Ahí ya pusimos 4,7, ya se nota la parte oxidada. Con los dos tornillos puestos, no se me cayó ningún tornillo, gracias a la bolsita que me hizo Alicia para traer las herramientas y subirla al palo. Muy buena, parece de Doyle original. Estamos haciendo yoga ahí abajo. No estoy tomando mate, haciendo ejercicios acá. Estoy cuidando, Pedro, acá. Te estoy cuidando todo el día mirándote a ver que no te caigas. Bueno, ahora sacamos la foto nuevamente para analizarla y ver que realmente haya quedado todo bien. Bueno, mientras navegamos, analizamos cómo está el Genoa 3 y vemos que la curvatura del gratil es mucho mayor que la del Genoa 1. O sea, evidentemente está un poco suelto el stay proel del Genoa 3. Entonces vamos a avanzar en poder, ahí se ve bien con el cielo de fondo, se ve que realmente la curvatura es grande. Vamos a ajustarlo. En el Blue Moon, el ajuste del stay proel se hace desde la caja del ancla. Así que Pedro se va a meter en la caja del ancla y en una posición bastante incómoda va a trabajar en este ajuste. Vamos a ajustar el tensor que ajusta, digamos, la cubierta con la roda para que en este aparejo, el aparejo Ali es un aparejo Solen, donde tenemos el Genoa 3, que va fijo a la roda y a la cubierta, digamos. Este tensor fija la cubierta con la roda para que la carga caiga sobre la roda directamente. Así que vamos a ajustarlo y para que después ajustemos el tensor del Genoa 3. Acá le colocamos una cinta aisladora para ver los dos filetes que avanzamos para ajustar. Le ponemos una chaveta nueva. Vamos a ajustar también el tensor superior del Genoa 3. Le voy a poner un testigo, a ver que ajuste bien. Vamos a sacar alguna llave por ahí. Termino de ajustar los stay proel
vamos a ajustar el stay popel. Previamente limpiamos bien el aparejito de este tensor de popel. Es importante esto porque el anterior lo hemos cambiado porque realmente estaba lleno de arena, sal, estaba oxidado adentro. Así que es muy importante limpiarlo antes de darle manija. Vamos a darle 5 vueltas. Vamos ahí. Fuerza, Pedro. No, no hay que hacer mucha fuerza. Cumplido, cumplido. Todos los ajustes, dejarse a fija, a navegar. Dale, cuando quieras.